Usted como yo se hace preguntas sobre la reunión de la OEA que va a ser el día de mañana, pero también reuniones que han venido teniendo lugar. Sobre todo la de ayer, por ejemplo, fue Ecuánime Zapatero, era conveniente que hablase en la OEA, siendo mediador hay que mantener silencio, prudencia, dio la sensación de que está más con el gobierno que con la oposición. La oposición tiene razón cuando dice que no se ha tocado el tema del revocatorio, que es una salida constitucional, o el revocatorio es una incitación al golpe de Estado. Ha habido casos en América Latina en que la OEA ha actuado para aplicar la Carta Democrática a instancia de los estados. ¿Puede el secretario general de la OEA, Almagro, invocar la Carta? Son preguntas para un especialista en negociación como es el profesor Igor Cuoto, que responde a algunas de estas cuestiones. Imprudencia total la de Zapatero el día de ayer de haber participado en esa sesión. ¿Por qué? Los mediadores no solamente deben ser imparciales, sino que deben generar la percepción a las partes de que son imparciales. ¿Por qué? Porque el mediador está allí porque las partes aceptan que esté allí. Por ende, el comportamiento del mediador, lo que dice y lo que hace el mediador sobre los casos que está trabajando, tiene que manejarlo con la mayor prudencia. Lo que vimos ayer por parte de Zapatero fue un grandísimo error, porque palabras que él dice pueden ser tomadas como, bueno, estás favoreciendo más al gobierno, estás dejando de ser imparcial. Y ya Sí. por el simple hecho de que la oposición sienta que tenga la percepción de que ya ese mediador no es imparcial, bueno, le da el derecho de decirle, señor mediador, por favor, ya yo no creo más en usted y además, por favor, váyase. Además hay algo importante Es que lo que llaman acotar. los sociólogos la autoritas. Pierde la autoridad una Claro. persona que siendo mediador se da la sensación de que parcializa. Además que hay algo importante, embajador. Aquí todavía no ha habido ningún proceso de mediación. Sí. Lo que ha hecho Zapatero hasta el momento es llevar mensajes y un mensajero, un buen oficiante, decir, bueno, yo traigo un mensaje, te lo llevo a ti, la respuesta se la llevó al otro, y él mismo lo dijo, yo lo que he hecho es escuchar, ¿no? Ahora, nuevamente, si él pretendía o sigue pretendiendo ser el mediador, él tuvo que haber rechazado la invitación del Además gobierno fue a venezolano. instancia del gobierno venezolano, ni siquiera a Claro, instancia de todas las partes. claro, exactamente, tenía que ser a instancia de las partes. Ahora, ¿qué sentiría? Vamos a hacer un ejercicio de empatía. ¿Qué sentiría si hoy el gobierno, siendo oposición, viene la oposición y dice, bueno, no, yo voy a traer a Bill Clinton, a George Bush, a que hable, yo quiero que él sea nuestro vocero, nuestro Claro. mediador? Yo creo que no les gustaría. Yo creo que no les gustaría que dejara de decir cosas que para ellos son importantes. O sea, Que no ha habido acuerdo previo entre las partes para escoger, en el caso de los tres vicepresidentes, es más bien una decisión del gobierno venezolano y una sugerencia, y la oposición ha tenido que seguir Yo eso. creo que la oposición sugirió unos nombres o tal vez hubo un primer acercamiento. Lo que sí es cierto es que más allá de cómo surgieron estos tres expresidentes a formar parte de esta promoción del diálogo, lo que sí es cierto es que se han desvirtuado, se han deslegitimado, ¿no? Porque bueno, entonces empieza la gente a decir, bueno, ahora Zapatero dijo esto, como yo sentí que Zapatero no habló del revocatorio, porque Zapatero no habló del revocatorio, que para mí es un punto importante. Ahora, una frase muy interesante de Zapatero ayer fue que por muchos años el gobierno ganó elecciones y estaba acostumbrado a ser gobierno permanentemente, pero de repente la oposición ganó y de una manera muy fuerte en la Asamblea Nacional y tiene que entender que eso pasó. Entonces, oposición y gobierno tienen que entender que hay una situación nueva, hay chavismo y hay programas y hay proyectos, pero hay también una oposición que tiene mucha fuerza. Bueno, ¿Cómo encontrar ese yo equilibrio? creo que si tomamos la expresión del expresidente Zapatero, literalmente es muy grave. Porque lo que nos está diciendo es, como el gobierno se acostumbró a mandar, a gobernar, no entiende cómo interactuar con un poder Claro, que no le es afín, eso es, entonces la gran pregunta es, ¿hay o no hay una alteración entonces del orden claro, democrático? claro. Claro que lo hay, Da una interrogación para muchas respuestas. claro, claro que Y lo sí, mismo también para la oposición. por Entienda la supuesto. oposición que tiene que venir con prudencia y con equilibrio a no tampoco sacar de frente todo Nuevamente, al gobierno. no hay una alteración del orden democrático cuando los mismos voceros del gobierno han dicho aquí entonces la oposición, el Parlamento venezolano, la Asamblea Nacional, no reconoce al presidente de la República. No hay una alteración del orden democrático allí, porque lo que quería pasar es que lo reconociera, Ahora, o que también hubiese, algo, o que hubiese una mejor interacción. ayer había un propósito de la delegación argentina, que le asignaron algunas delegaciones, de ampliar esa comisión, que no fuesen tres expresidentes, sino 8 o 10. Y de hecho hay un pronunciamiento de 30 expresidentes donde hablan precisamente de acusar al gobierno de ruptura o de violación del orden constitucional. Cuando nosotros vimos, por ejemplo, en el caso de Libia
y en el caso de Siria, que se han llevado varios mediadores, por ejemplo, en el caso de Libia. Y vimos cómo varias veces los mediadores que nombraban las Naciones Unidas renunciaban y se nombraba un nuevo mediador. ¿Por qué? Porque el mediador que estaba nombrado perdía poder, perdía el control del proceso de mediación que se estaba llevando a cabo. Yo creo que en este caso sí cabe la posibilidad o de cambiar a estos buenos oficiantes, ¿verdad? Y por supuesto promover unos nuevos actores que promuevan una mediación. Es posible que por eso tal vez ayer o hoy, que iba a reunirse UNASUR, muchos estados se negaron a venir y no hubo quórum para postergar la reunión de manera que no se estorbase con la reunión del Consejo de la OEA. Y además con el criterio de que a lo mejor las cosas no están en respecto al equilibrio que debe tener. Claro, y además que aquí hay una cosa importante. Aquí el tema no es traer a 2 o 3 presidentes a que ayuden a Venezuela a formar un diálogo. El problema no solamente es que haya un diálogo, una mediación o una negociación. El problema es cómo se garantiza que en el país los acuerdos que lleguen las partes realmente se ejecuten. Ese es el verdadero reto. El problema, ¿cuántas veces no hemos escuchado aquí que el gobierno y el empresariado llegaron a acuerdos? La gran pregunta es, ¿se han ejecutado realmente esos acuerdos? ¿Cuántas veces no hemos escuchado aquí y en otras partes del mundo que bueno, que se han llegado a acuerdos? El problema no es llegar a un acuerdo, el problema es ejecutar los acuerdos. Y en el caso venezolano, hacen falta garantes para que realmente vean si realmente se están cumpliendo los acuerdos de parte y parte. Ahora, cuando tú dices que hace falta garantes, la presencia de Shannon, que es una autoridad en diplomacia de Estados Unidos, el venir a Venezuela, reunirse con la canciller venezolana, conversar sobre política internacional, no podría ser, precisamente tenemos imágenes del encuentro, que parecía imposible, entre Shannon y el gobierno venezolano, doctor Cuoto, esas imágenes del presidente también Maduro con Shannon, es que a Estados Unidos le interesa el tema venezolano, pero Maduro también tiene que considerar que Estados Unidos es muy importante y no puede dejar de negociar con Estados Unidos y que a lo mejor encontramos una ayudita para esa salida conversada y negociada. Mire, embajador, y yo le quiero decir algo, mucha gente dirá que lo que estoy diciendo es algo extraño, bizarro y loco, pero yo digo que realmente aquí los que deberían acompañar un diálogo venezolano es Cuba, Estados Unidos y el Vaticano. Bueno, pero ya vino el primer paso de Estados Unidos, no es conveniente. Bueno, ahí está, ahí tiene un actor. Ahora, ese actor, para que pueda ser mediador, tiene que ser aceptado por las partes, tiene que ser aceptado tanto por el gobierno como por la oposición, si no, no. Porque si Bueno, no, pero hasta ahora no ha habido ningún rechazo de la oposición a que Estados Unidos venga y tampoco estarían rechazando a Cuba, que sería otro factor importante. Bien, o el Vaticano. Aquí hay un tema importante, que incluso la participación de cualquiera, Zapatero, Torrijos, sea quien sea, Shannon, Clinton, no importa el nombre, tiene que tener unas reglas. Claro. La actitud y el comportamiento de esos buenos oficiantes. Usted ha visto, por ejemplo, incluso Venezuela es veedor del caso de las negociaciones entre Colombia y el gobierno colombiano. ¿Usted ha visto o hemos visto nosotros a Roy Chatterton hablando del caso y lo que él opina y no opina? No. Hemos visto, por ejemplo, al representante de Chile o de Noruega. No, porque tienen que guardar discreción. ¿Cuáles son las normas de negociación para terminar esta primera parte de la escuela de Harvard? Bueno, yo creo que en este caso, que es una negociación compleja, hay que entender algo. ¿Por qué hay que buscar un mediador? Porque una de las claves para que haya una negociación exitosa es que haya una buena relación, una buena comunicación. Cuando los actores en conflicto tienen mala comunicación y una muy mala relación, es imposible abordar el contenido del conflicto de forma eficiente. Por eso es que se busca un mediador. Y solamente cuando el mediador ha conseguido amalgamar esa comunicación, esa relación en un buen flujo, de forma productiva, es que empiezan a tocar los temas a profundidad. Hasta que no haya eso, no se puede hablar de opciones, de propuestas, nada de eso. De hecho, uno de los éxitos de la negociación en Colombia es que hasta que no se acuerde todo, nada se resuelve. Y en segundo lugar, la prudencia en la información al público. Ojalá que la mediación que es tan importante en Venezuela siga esos pasos también. Seguimos conversando después de los compromisos comerciales con el doctor Igor Cuoto, especialista en negociación, trabaja con centros de negociación y aquí hay que trabajar también la temática en Brújula Internacional de la teoría y la práctica de la negociación. Ya venimos nuevamente.